Hoy vamos a ver el punto 3.9. Vamos a tener que ir ligeritos. Vamos a ir ligeritos, ¿de acuerdo? Mirar, lo que vamos a ver, en primer lugar, es 4 propiedades que podemos predicar de las normas, que nos van a resultar imprescindibles para poder entender el último punto, o los 2 últimos puntos, que son ultraactividad y retroactividad. Ya os han explicado retroactividad seguro. Ultraactividad no lo sé. Pero la forma en la que os lo voy a explicar yo va a diferir de la forma en la que os lo han explicado en civil, ¿vale? Vamos para allá. Mirad, de las normas vamos a predicar 4 propiedades. La primera de ellas es la validez. Mirad, para nosotros, validez inicialmente va a querer decir 2 cosas diferentes. La primera de ellas es pertenencia. Y la segunda la vamos a llamar corrección, ¿vale? A ver, ¿qué quiere decir que una norma es válida en derecho español? Decir que hay una norma válida o que una norma es válida en derecho español, lo que quiere decir es que tenemos un conjunto. Esto es simple teoría de conjuntos. Un conjunto llamado derecho español. Y que tenemos una norma N1 que forma parte del conjunto. Decir que una norma es válida en este primer sentido, lo que quiere decir es que pertenece a un conjunto. Por lo tanto, la validez va a ser algo que siempre vamos a predicar de una norma respecto de un conjunto, ¿vale? Lo que va a querer decir es pertenencia. Una cosa diferente, otra cosa diferente, es cuando una norma pertenece a un ordenamiento. ¿Cuáles son los criterios que ha de cumplir para pertenecer? Y a esto lo llamamos corrección. Para nosotros, el primero va a ser el concepto de validez, mientras que el segundo van a ser los criterios de validez. ¿Vale? ¿Qué requisitos os ha contado Pilar que tiene que cumplir una norma para ser derecho español? No solo eso, haber sido aprobada, no violar normas jerárquicamente superiores. Bueno, eso ya es otra cosa. Vigente ya es otra cosa. Nosotros, de hecho, lo que vamos a hacer es distinguir entre 2 grupos de requisitos para que una norma sea correcta o válida, ¿vale? Válida en este segundo sentido. Vamos a hablar en este sentido de criterios de validez formal y criterios de validez material. ¿Qué son los criterios de validez formal? Bueno, cuestiones relativas a la forma. Por ejemplo, la correcta aprobación, que ha sido aprobada con el quórum suficiente, con el número de votos suficientes, que haya sido publicada, este tipo de cosas, ¿sí? Cuestiones que no hacen referencia al contenido mismo de la norma, sino al modo en que ésta ha sido aprobada, ¿vale? ¿Qué vamos a entender por criterios de validez material? Bueno, por criterios de validez material lo que vamos a entender es la no violación de normas jerárquicamente superiores. Acordaros que nosotros ya sabemos lo que significa jerárquicamente superior. Jerárquicamente superior en sentido material, ¿vale? Sí. ¿Qué vamos a entender por criterios de validez material? La no incompatibilidad, no antinomia con normas jerárquicamente superiores en sentido material. Los criterios de validez formal hacen referencia al procedimiento. ¿Qué procedimiento debemos seguir para que una norma
forme parte del ordenamiento jurídico español? Bueno, lo primero, que sea aprobado por el Congreso de los Diputados, luego por el Senado, luego vuelva al Congreso, sea votado con suficiente número de votos, sea publicada, y así un montón de cosas, ¿sí? De hecho, no sé si en algún momento daréis procedimiento legislativo, que es algo más que lo que aparece en derecho constitucional, y es larguito, que si paso en comisión, que si aprobación en pleno, en subcomisión, un lío, ¿sí? Bueno, todo ese tipo de cosas forman parte de la validez formal. La validez material o el criterio de validez material se refiere únicamente a que no genera antinomias con normas jerárquicamente superiores. ¿Y puedes repetir lo que es pertenencia? Pertenencia, este es un concepto muy fundamental y no fácil de explicar. Decimos que algo pertenece cuando forma parte de un conjunto. Para nosotros el concepto de validez va a querer decir únicamente pertenencia, únicamente que hay una norma que forma parte de un conjunto. Si, sin embargo, nos preguntamos cuándo una norma pertenece al ordenamiento jurídico español, pues ahí distinguimos entre criterios de validez formal y criterios de validez material. ¿Sí? ¿Te has perdido? Un poco. ¿Dónde? En criterios de validez formal y material. Formal, procedimiento, ¿vale? Número de votos, ese tipo de cosas. Vale. Material, no antinomia con normas jerárquicamente superiores. ¿Dudas? Vamos a ir de prisica. Dos. Aplicabilidad. A 3912. Aplicabilidad. ¿Qué estamos afirmando cuando decimos que una norma es aplicable? Cuando decimos que una norma es aplicable, lo que queremos decir es que existe bien una obligación, bien un permiso, ¿de quién? ¿De quién? De los jueces. Obligación o permiso de los jueces, ¿para qué? Para aplicar la norma. Y ahora vamos con ello. No, ojo, que se puede aplicar en sentido normativo. Es importante tener esto claro. Una cosa es que yo tenga la obligación o el permiso de aplicarla, y otra cosa es que en los hechos nada me impida aplicarla. Son dos cuestiones diferentes. Esta es una propiedad, lo mismo que la anterior, normativa, no meramente empírica, ¿vale? Decimos que hay una norma es aplicable cuando tenemos, una norma es aplicable cuando hay una obligación o un permiso dirigido a los jueces para aplicar esa norma. ¿Qué quiere decir aplicar la norma? Utilizarla para decidir casos. Utilizarla para justificar decisiones. ¿Bien? ¿Dudas por ahí? Justificar una decisión jurisdiccional, una decisión judicial. Por favor, que quede muy claro. Esta propiedad y la anterior son propiedades normativas, es decir, son propiedades de normas, pero la característica en sí versa sobre otras normas. ¿Por qué? Tranqui, espera, no colapses. ¿Qué estamos diciendo cuando decimos que una norma es aplicable? Decimos que hay otra norma que dice que es aplicable, sin más. ¿Vale? Es una propiedad
normativa, es decir, lo que estamos diciendo es algo relativo a una norma, pero lo predicamos de una norma. Tranquilos que ahora, con el cuarto caso, con eficacia, lo vamos a ver claramente por qué las tres primeras son propiedades normativas y... No, de hecho, vigencia va a ser la empírica. ¿Vale? Vigencia aquí va a querer decir una cosa diferente de lo que quiere decir en civil y en constitucional. Has dicho que una norma, bueno, norma 1 es aplicable cuando otra norma dice que es aplicable. Vale. Efectivamente. ¿Qué hace? Nada. Era solo dar puñito de felicitaciones, lo has entendido. No te asustes, tampoco ha sido tan grave. ¿Lo tenemos claro esto? Vale, ahora el punto es, ¿tiene sentido decir... A ver, si ya tenemos el concepto de validez, ¿para qué queremos el de aplicabilidad? Todas las normas de derecho español, los jueces tienen la obligación o el permiso de aplicarlas. No. ¿No? ¿Cómo que no? Puede estar derogada. Hombre, Pero no está expulsada del ordenamiento. no, si es lo que vamos a ver en el punto 392, es que derogación... Mejor, escúchame a mí en vez de responder. Derogación va a ser lo mismo que pérdida de validez. Y pérdida de validez, ¿qué significa? Nosotros ya sabemos lo que significa validez. Validez es pertenencia. Decir que una norma ha sido derogada, para nosotros va a querer decir que deja de ser válida, deja de pertenecer al conjunto normas de derecho español. Pero antes, ¿es posible pensar en normas válidas no aplicables? No es eso, pero no se expulsaba el ordenamiento, solamente las constitucionales. No, cuando el legislador deroga una norma, dice queda derogado el artículo 3 del Código Civil. A lo mejor las normas de objeto extinto. Las normas de objeto extinto. Objeto extinto, ni me acuerdo lo que era eso. Os lo pongo yo más sencillo. Las de otro ordenamiento jurídico que no se aplican. ¿Esas serían válidas, no aplicables? No, eso sí. Estoy diciendo válidas, no aplicables. Forman parte del ordenamiento, pero los jueces no las pueden aplicar. Tienen prohibición de aplicarlas. Sí, las de objeto extinto, por ejemplo, te haces una norma sobre un mamut y ya no existe los mamut. Pero Son válidas, pero no se pueden aplicar porque no existe el mamut. No, ojo que eso no significa aplicabilidad. Aplicabilidad lo que significa es que hay una norma que te dice obligatorio o permitido aplicarla. Eso sería una norma imposible de aplicar. Pero aquí lo que estamos haciendo es decir que hay una norma que te dice que es obligatorio o permitido. Lo que estoy preguntando ahora es, ¿hay alguna norma de derecho español que los jueces tengan prohibido aplicar? Estados de excepción, alarma y sitio. No es que los jueces no puedan aplicar esas normas, pero cuando fue la pandemia, ¿qué es lo que tuvimos? Tuvimos una restricción del derecho de movimiento. Un juez, sabiendo que la norma era constitucional y por tanto válida, un juez no podía aplicarla. ¿Sí? Cuando hay suspensión de derechos fundamentales, los derechos fundamentales siguen formando parte del ordenamiento, siguen siendo normas válidas, pero los jueces no las pueden aplicar. ¿Cuándo os ha dicho Pilar que entran en vigor las normas? Después de la vacación. Después de la vacatio legis. Bueno, entonces lo que tenemos es un momento temporal 1 en el que la norma es creada y un momento temporal 2 que está en vacatio legis. ¿Sí? ¿Cuándo es válida la norma? ¿En qué momento empieza a ser válida? Espera. ¿Cuándo es válida la norma? Una vez que creas. T1.
¿A partir de cuándo puede ser aplicable? A partir de T2 en adelante. Así que las normas que están en vacatio legis son casos de normas válidas no aplicables. ¿Vale? Y al revés, inválidas pero aplicables. Inválida pero aplicable. ¿Se os ocurre algún ejemplo? Una norma que, por ejemplo, entre en vigor. Entonces, en un principio supuestamente es válida y se aplica, pero luego se demuestra que es inconstitucional. Podría ser. Inválida pero aplicable. Bueno, sí, es un caso de inválida pero aplicable. No el más sencillo. Os pongo yo uno más sencillo. Pongamos que yo estoy casado con una mujer argentina, no es verdad. Y desde aquí me traslado a, yo qué sé, a vivir a Washington, donde tenemos un hijo. Y después me vuelvo aquí a vivir. ¿Sí? ¿Qué derecho es el aplicable a la separación? Incluida la custodia de los niños. Uy, ahí hay un gran lío. ¿Por qué? Porque puede variar el lugar de donde estoy, el lugar donde se van a juzgar los hechos, del derecho de ese lugar. Y puede ser que a mí se me tenga que aplicar el derecho argentino o el derecho estadounidense. Lo que pasa en ocasiones es que hay jueces españoles que tienen que aplicar normas de otros ordenamientos jurídicos. ¿Sí? Claro, son normas que los jueces tienen la obligación de aplicar. Pero el derecho estadounidense, por poner un ejemplo, no pasa a ser derecho válido español, no pasa a ser parte del derecho español, sino que lo que sucede es que simplemente es aplicable. ¿Sí? También podría ser cuando se deroga una norma anterior por una posterior, si la anterior sigue teniendo efectos en una parte de la población. Lo vamos a ver enseguida. ¿Vale? Repetimos, derecho extranjero, ponte que te vas a vivir, yo que sé, a Polonia, que tenemos un programa de intercambio. Te enamoras de un polaco, te casas con el polaco. Os venís a vivir a Murcia porque estás harta del frío. Y te divorcias aquí. El derecho que va a tener que aplicar el juez murciano es el derecho polaco. Le vas a hacer una putada enorme. Porque te casaste ahí, ¿no? Porque te casaste allí. Entonces, si me casé en Argentina, debo aplicar en Argentina, aunque haya tenido mi hijo en Estados Unidos. Vas a tener que aplicar para el divorcio el argentino, para la custodia el estadounidense. Y va a entrar en combustión el juez. ¿Sí? Una pregunta que no tiene nada que ver con esto, pero sí. Entonces, un juez tiene la obligación de conocer otros derechos o se tiene que informar para el caso. Se tiene que informar para el caso. Date cuenta que puede ser de cualquier ordenamiento del mundo y no le puedes pedir conocimiento de todos los ordenamientos del mundo. La lega tiene que demostrar su existencia y sí, pero eso no significa que no puedas, o sea, que el juez no tenga la obligación de aplicarlo. Son dos cosas diferentes. sí, pero no de conocerlo. Sí, o sea, no, sí tiene la obligación de conocerlo porque tiene la obligación de aplicarlo. ¿Sí? Entonces no te deberías de ir al país donde pasó. Ya, pero si no te quieres ir al país donde pasó. Entonces puedes decir, quiero hacer un curso en España con derecho argentino. A ver si has tenido experiencia algo antecedente jurídico. Y tu marido, ¿dónde está? En plan, se persona En España. Pero es que el proceso de divorcio no siempre conlleva juicio. Yo. Lo mismo con herencias. Poned que tenéis un familiar yo qué sé, en Canadá y se muere y tiene bienes en Canadá. La repartición de bienes, a lo mejor todos los herederos estáis aquí. Hay que hacerla según el derecho canadiense. ¿Sí? Derecho extranjero. A ver, hemos dicho, volvamos a nuestro ejemplo. En T1 se crea una norma, ¿vale? Una norma N1. En el tiempo 2 se crea una norma
N2, pero que está en vacatio hasta aquí, hasta T3. ¿Sí? Bien. ¿Y si no dice nada? Si no dice nada, lo que va a suceder es que la norma N1 va a ser aplicable, claro, en el periodo entre T1 y T2, pero también entre T2 y T3. ¿Sí? Pero eso os lo explico mejor en un segundo, que eso es la ultraactividad. Vamos con nuestra tercera propiedad de las normas. Que es vigencia. Mirad, vigencia puede querer decir varias cosas diferentes. Una de ellas es sinónimo del cuarto que veremos, que es eficacia, y que se parece mucho a lo que os han contado hasta ahora sobre qué es la vigencia, ¿vale? Pero eso, dadme un segundo y os lo explico después. ¿Qué vamos a entender aquí por vigencia? Mirad, aquí por vigencia vamos a entender una propiedad, ahora sí, empírica de las normas. ¿En qué consiste esta propiedad empírica de las normas? ¿Te has perdido? Tenemos vigencia, dos significados. El primero de ellos es eficacia, con lo cual os lo explico ahora porque es el siguiente punto. Os lo explico más tarde porque es el siguiente punto. El otro, que es el que me interesa que veamos, es vigencia como una propiedad empírica de las normas. ¿En qué consiste esta propiedad empírica? Esta propiedad empírica consiste no en ninguna obligación, no en ningún permiso, sino en que los jueces están dispuestos a aplicarla. Es más, que los jueces la aplican y están dispuestos a aplicarla en el futuro. ¿A qué hace referencia esto? Esto hace referencia a una disposición de los jueces, a un estado mental de los jueces, a lo que quieren los jueces. Vamos a decir que una norma es derecho vigente law in force cuando de hecho es aplicado por los jueces y es previsible que la seguirán aplicando. Dime. Pero, por ejemplo, al juez a lo mejor no le gusta una norma y si fuese por ellos no estarían dispuestos a aplicarla, pero como les obligan, la tienen que aplicar. La tienen que aplicar y de hecho no la aplican. En muchas ocasiones nos vamos a encontrar con normas válidas en nuestro ordenamiento que son aplicables y que los jueces ignoran sistemáticamente. Esto sucede así de veces, ¿sí? Normas que los jueces no están dispuestos a aplicar, ¿sí? Pongo un ejemplo de norma que no sería válida, pero sí sería aplicable y los jueces están ignorando desde hace 2 décadas. Y es que hay una directiva europea que dice que no puede superarse un determinado porcentaje de trabajadores interinos en la administración pública. España lleva incumpliendo esa norma décadas y los jueces españoles llevan años no aplicando esa norma. ¿Sí? Porque no conviene. Porque no les da la gana. Porque no les da la gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden recibir presiones del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque te dicen, que esto implica asumir un montón de gente. No lo hacen en última instancia, porque no quieren. ¿Sí? Bien, y con esto hay
multitud de normas, ¿sí? Alguien podría decir que el Tribunal Supremo Español no ha querido aplicar la ley de amnistía a determinados casos. Alguien podría decir, no, también cubría los casos, en el hipotético caso de que se acepte de que cubría los casos de malversación de fondos. Alguien podría decir, ¿qué es lo que ha hecho ahí el Tribunal Supremo? No aplicar la norma. ¿Por qué? Porque no han salido los cojones, con perdón. ¿Sí? Así que, ojo, una cosa es que una norma sea válida, pertenece. Otra, que una norma sea aplicable, existe obligación o permiso de aplicarla. Y otra muy distinta es lo que los jueces hagan en la realidad. El law in action. Mirar, muchas veces se critica a las facultades de derecho por no formaros para la práctica. ¿Por qué? Porque no sabéis coger un formulario de cómo se hace una demanda. Esto lo encontráis en internet en 0,2 segundos. De hecho, le preguntáis a ChatGPT y os lo saca. Si la crítica sigue teniendo sentido, es porque los jueces aplican determinadas normas, independientemente de que formen parte o no del ordenamiento. Un ejemplo de norma que no pertenece al ordenamiento. Por ejemplo, en España, nuestra Constitución no dice absolutamente nada acerca de la preferencia de las normas de origen comunitario, de las normas de la Unión Europea, sobre las españolas. De hecho, se podría pensar que es contraria a la Constitución. Y aún así, los jueces la aplican, sin ningún problema. Pero siempre se va a aplicar antes una norma que está en el ordenamiento jurídico español que una norma jurídico. ¿En el comunitario? Si es en el comunitario, pasa permanentemente. Siempre se aplica, existe el principio de preeminencia del derecho de la Unión Europea sobre el derecho español. Y en caso de conflicto, prevalece siempre la norma comunitaria, la norma de la Unión Europea. ¿Cómo? No, hay veces que existen competencias compartidas y si en caso de que haya conflicto, prevalece la norma europea. ¿Sí? Bien. El punto es que tengamos claro que la vigencia es una cuestión de hechos. La validez es una cuestión de normas. ¿Por qué? Porque validez significa pertenencia, pero ¿cuándo pertenece una norma al ordenamiento? Cuando cumple con requisitos formales previstos en normas y requisitos materiales también previstos en normas. La aplicabilidad es claramente una propiedad normativa. ¿Por qué? Porque es la obligación o permiso de aplicarla. Esta, en cambio, es una propiedad puramente empírica, es mirar los hechos. Lo que se dice que no sabéis al salir de aquí es qué es lo que hace la jurisprudencia, qué normas están aplicando realmente los jueces. ¿Sí? Cuidado, que entre lo que aprendéis en la facultad y los hechos de fuera puede haber un salto. Hay un salto. En algunas materias muy cortito o no hay salto y en otras, joder, gigantesco. ¿Sí? 4. Eficacia. Eficacia le vamos a dar un par de sentidos, ¿vale? Sí. ¿Cómo? Que si no da tiempo a que termine la materia, creo que no. Solo por ser tú, sí. Esa parte sí entra. Ya dije, el tema 5 no lo voy a dar. Vale. Pero os dije, el tema 4, empezad, sí. Yo también a veces lo pienso. El tema 4, leéroslo por vuestra cuenta. Sí, si esto ya lo he contado. 4. Eficacia. Eficacia, vamos a entender dos cosas diferentes. La primera es como sinónimo de vigencia, el primer sinónimo, la propiedad normativa. Pero veamos un significado empírico de eficacia. A ver, la ley sobre violencia de género ha conseguido disminuir las agresiones, qué rápido, las agresiones contra mujeres.
rápida y unánime. Espera, no, tranqui, control, sí, que tenemos que avanzar, control. Es una norma que ha sido ineficaz. ¿Ineficaz en qué sentido? Que no ha conseguido alcanzar sus objetivos. ¿Vale? Dale. Lo que yo quiero decir que yo también opino que no ha servido de nada, pero no puede ser que porque ahora está... Ella no ha mejor- dicho eso, pero bueno. Bueno, es una forma de decir que porque ahora esté mejor legislado, más mujeres lo denuncien, pero digamos que ahora a lo mejor el 50% son denunciados y antes era un 10%. A lo mejor el 50% ahora es igual que el 10% de antes, porque se denuncia más, pero no significa que sea o más o igual. Que yo también opino que tampoco ha servido de mucho, pero ¿no será también un planteamiento a tener en cuenta? ¿Es en esta misma dirección? No, iba a decir otra cosa. ¿En esta misma dirección? Iba a dar mi opinión sobre lo que acaba de decir. ¿Estás segura de que quieres darla? Que realmente yo no considero que tenga nada que ver la correlación de las denuncias que se hacen, debido a que en la anterior ley lo que hacía era desglosarlo en vez de 2 en 3 delitos, y ahora se han juntado los 2 delitos como la agresión sexual y el abuso en el mismo, ¿no? Ha sido así. Y por eso se han bajado las penas y por eso ha salido tanta gente a la calle. Entonces, Es que como no es nuestro tema, tampoco voy a entrar. A ver, eso es el tema 2, funciones del derecho. ¿Os acordáis que en funciones del derecho es ese tema? Sobre la eficacia, pero que en verdad ninguna norma es eficaz. Toda la razón, al 100% no hay ninguna norma, tampoco al 0%. ¿Sí? Es siempre una propiedad gradual. Entonces, las leyes de tráfico no hacen que la gente se campe. No, decir que las leyes de tráfico no hacen que la gente se... A ver, sí, obviamente tienen sus controles, su seguridad y tal, pero eso no impide que la gente se vaya a saltar. Hombre, Eso es la realidad. impedir no. Os recuerdo que las normas pertenecen al mundo del deber ser, no al mundo del ser. Una norma te dice cómo comportarte, no es que sea un cepo. ¿Sí? ¿Qué significa eficacia en el primer sentido, como sinónimo de vigencia? ¿A vosotros qué os han contado? ¿Cuándo entran en vigor las normas? cuando se publica a los 20 días de su publicación en el boletín oficial de Estado, Vale, ¿y qué significa esto? que despliega sus efectos. ¿Qué significa que despliega sus efectos? ¿Que es como un pollo que abre las alas? Que los ciudadanos, los jueces, les ha dado tiempo a entender las normas. Esto puede ser un efecto colateral, que los jueces les haya dado tiempo a entenderlo, o más bien creamos la vacatio legis para que la gente pueda adaptar su comportamiento, pero puede que el juez la conozca desde el primer día y el ciudadano también, o que sean todos idiotas y no lo conozca ninguno. Este desplegar efectos, sale volando la norma. Significa que ya los jueces pueden aplicarla. Yep. Eso lo vamos a llamar aplicabilidad. Los jueces ya pueden aplicarla, tienen la obligación o el permiso de aplicarlo. ¿Qué significa esto? Que va a hacer su función y que va Su función va a evitar que la gente se estampe en coche. eficacia. Su eficacia ya, tramposa. Va a regular las cosas. Bueno, si va a regular las cosas antes. A regularlas hace que cambie el comportamiento de la población. A lo mejor si pasa una ley de que en vez de 0,25 puedes tener 0,15 de alcoholemia, pues a lo mejor la gente bebe menos y es eficaz porque la gente bebe menos. Pero eso es eficaz porque alcanza sus objetivos. Estamos viendo eficacia como vigencia. Es un concepto bien... Hombre, legal es desde que es válida. No, pero me refiero, antes no. ¿Cómo que no? La norma ha sido creada... Pero antes no la podía aplicar, ahora sí. Cuidado, que entonces te vas al problema de la aplicabilidad, que es otro. ¿Qué significa que una norma esté vigente? En realidad es... No, pero una cosa es que sea válida y otra cosa es que sea vigente. Me estáis diciendo que la norma puede ser aprobada y ser válida a partir de los 20 días. ¿Qué es esto nuevo que surge a partir de los 20 días? Un segundo, es una propiedad que se nos escapa entre las manos. Es muy jodido de definir. ¿Sí? Es como coger gelatina. La aprietas y... ¿Qué vamos a decir? Vamos a decir que genera consecuencias jurídicas o genera efectos. ¿Y qué quiere decir esto?
Lo que quiere decir es que modifica el estatus normativo de actos o de hechos o de lo que sea, pero modifica estatus normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el momento T1 de no vigencia de la norma N1 era obligatorio fumar en clase, en el momento temporal 2 de vigencia de N1, fumar en clase pasa a estar prohibido. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que luego os me perdéis. No, estos son los efectos. A mí no me interesan ahora mismo que se alcancen los objetivos. Estamos en eso que pasa a partir de los 20 días, que no tiene nada que ver con que la gente haga o deje de hacer nada. Es una propiedad puramente normativa esta. Cuidado, que eso sería aplicabilidad. Penar significa que alguien... Espera. Os veo desatados y desatadas hoy. Aplicabilidad quiere decir que los jueces tienen la posibilidad de condenar a alguien, de sancionar a alguien. Pero tú ponte que, yo qué sé, la prohibición de fumar en los bares, no me acuerdo qué año, fue un 1 de enero, ¿vale? Y entró en vigor ese 1 de enero. ¿Hubo alguien que fue sancionado el día 1 de enero? No, fue sancionado a partir de ese entonces, pero la norma empezó a surtir efectos, es decir, cambió la calificación jurídica de fumar en clase. Antes era obligatorio y ahora era prohibido. No solo es que os distraéis vosotros, es que también me distraéis a mí, ¿vale? La eficacia, la eficacia entendida como vigencia es ese desplegar efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir generar efectos jurídicos? Quiere decir que modifica la posición normativa de hechos, acciones. Por ejemplo, decimos que a partir del 1 de enero de 2025 la infanta Leonor pasa a ser la reina Leonor. ¿Sí? Es ese día que cambia su estatus normativo de princesa de Asturias y Girona a reina. ¿Sí? Este es el punto. ¿Por qué es importante esto? Porque sin estos 4 instrumentos lo vamos a tener muy difícil, jodido, para entender retroactividad y ultraactividad. Tenemos validez, que es pertenencia. ¿Cuándo una norma pertenece? Pertenece cuando se satisfacen los requisitos formales y materiales que están previstos en normas. ¿Cuándo una norma es aplicable? Cuando hay otra norma que te dice que es aplicable, que te dice que es obligatorio o está permitido aplicarla. ¿Cuándo una norma es vigente? Estos son hechos puros. Una norma va a ser vigente en el sentido que a nosotros nos interesa cuando los jueces de hecho la aplican. 4. Eficacia, cuando la norma empieza a surtir efectos, cuando la norma empieza a modificar posiciones jurídicas. ¿Puedes repetir eficacia en sentido empírico? Eficacia en sentido empírico era lo que estaban discutiendo antes sobre si una norma consigue o no sus objetivos. ¿Las normas de tráfico consiguen el objetivo de que la gente se estampe menos? Hombre, es parcialmente eficaz. ¿Sí? Claro. Porque es como que cambia tu condición legal, ¿no? Pero así decirlo. Las leyes de carácter moral no tienen eficacia. Estamos hablando solo de normas jurídicas. Dime. Yo iba a preguntar que si podía explicar o poner otro ejemplo de sinónimo, tipo, del sentido de eficacia como sinónimo de vigencia. Porque, vale, he copiado el concepto... Pero no has entendido la idea. Vale. Mira, tú ponte que el rector saca mañana una norma
según la cual todas las personas que hayan venido regularmente a clase tienen un punto extra en el examen. ¿Cómo puedo ver, o sea, a qué periodo se refiere el que hayan venido regularmente a clase? Desde el principio del curso, ¿no? Y vas a tener un punto extra en el examen final. Hay una posición jurídica que se ve afectada. ¿Cuál es? El hecho de venir a clase. El hecho de venir a clase antes era indiferente, hasta que lo dijese el rector. Ni contaba, ni sumaba, ni restaba. ¿Qué es lo que ha hecho el rector? El rector ha mirado en el tiempo hacia atrás y ha dicho: voy a dotar de valor jurídico, voy a cambiar la posición jurídica del acto venir a clase desde el primer día. Hablamos de eficacia en el sentido de vigencia. Para ese, ahora tiene efectos jurídicos nuevos o diferentes. Una acción que ya ha sido realizada. Una acción que ya ha sido realizada. También puede ser que lo diga: oye, para el año que viene, esto empieza a funcionar a partir de septiembre del 25, ¿vale? Dicta la norma hoy, pero para septiembre del 25, ¿cuándo va a desplegar sus efectos la norma? A partir de septiembre del 25, ¿sí? Es el tiempo en el que la norma empieza a generar efectos y sigue con sus efectos, por decirlo así. Una cosa es cuando ha dictado la norma el rector. Validez, ahí va a pertenecer por lo menos al ordenamiento jurídico universitario. Otra es cuando los jueces la pueden aplicar. ¿Sí? Los jueces nunca van a poder aplicar la norma antes de que sea creada, siempre va a ser después. Pero ¿puede el rector modificar el estatus normativo, decir que algo está prohibido, obligatorio, o que algo va a contar para la puntuación de clase de un momento anterior a su emanación? Es raro, pero lo puede hacer. ¿Que no puede? Poder puede. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Lo que sucede en este caso es que el rector, en vez de mirar su norma hacia adelante, mira hacia detrás y dota de valor jurídico actos previos, anteriores a su creación. Pues eso es una norma retroactiva, ¿no? Esas son las normas retroactivas, pero que nos sirven bien para entender. Una cosa es validez, cuándo se dictan. Otra cosa es cuándo se pueden aplicar. Hombre, yo la puedo aplicar siempre después de la creación por parte del rector, porque yo no puedo viajar en el tiempo e irme antes. Y otra cosa diferente es cuándo empiezan a surtir efectos. ¿Qué posiciones jurídicas modifican? ¿Anteriores? ¿Posteriores? ¿Ambas? ¿Qué hora es? Vale. Sí, no te el descanso. Un segundo. Validez. Pertenencia. ¿Vale? Aplicabilidad. Permiso u obligación de aplicar. Vigencia. Los jueces de hecho la aplican. Eficacia. La norma surte efectos jurídicos, despliega cual aguilucho sus efectos jurídicos. Cambia posiciones jurídicas. Eficacia cambia posiciones jurídicas. ¿Cómo? Sí. Posición jurídica, estatus normativo. Antes de hacer la pausa, explico dos cosas sobre qué es derogación. De hecho, ya las he explicado. Sí, perdón. Derogación. Bueno, la derogación parecería que es el resultado del acto de derogar. ¿Y qué es derogar? Bueno, derogar es claramente una acción. ¿Sí? Esto es fácil.
¿En qué consiste esta acción? Clarito, si sabemos lo anterior es súper claro. Anular la validez. Cuidado que si digo anular la validez parece un acto judicial, pero el legislativo también deroga sus propias leyes, ¿sí? Vigencia, castíguese. Pérdida de validez. ¿En qué consiste la acción de derogar? Pues mirar, en un momento temporal 1 tenemos el conjunto derecho español que contiene una norma N1. Y en un momento temporal 2 tenemos el conjunto derecho español. ¿Y qué es lo que pasa con la norma N1? Que está fuera, expulsada. ¿Sí? En lo que consiste la derogación es en sacar fuera. Por favor, que nadie me diga que la norma derogada deja de existir, porque tendríamos el problema que hemos visto de qué significa que exista una norma. Ya vimos que si yo cojo el cartel de prohibido fumar y lo quemo, no estoy quemando la norma. Así que la derogación de una norma no tiene nada que ver con su pérdida de existencia. Deja de pertenecer, ya está. Pero no era que nos expulsaban los jurídicos seguía ahí, pero nos aplicaba o algo así. Pero eso no sé quién te lo habrá contado, yo no. Derogar es sustituir una ley por otra. No, derogar, ojo, es eliminar una norma del ordenamiento. No tiene por... Derogar es sustituir una ley por otra nueva. Yo no voy a hacer esta distinción, no voy a hacer esta... hola, el profesor yo. Yo no voy a distinguir entre abrogar, anular y derogar. Lo que voy a hacer es diferenciar entre tipos de derogaciones, ¿vale? Pero lo que me interesa que tengáis claro es que derogar significa expulsar una norma del ordenamiento. El resultado es siempre ese. Cuando se sustituye una norma por otra, lo que sucede es que la otra sale fuera del ordenamiento, queda fuera del ordenamiento. No significa que deje de ser aplicable, que deje de ser vigente, significa única y exclusivamente, triple subrayado, que deja de pertenecer, deja de ser válida. Pues porque hay casos, como vamos a ver después de la pausa que tanto querías, que son casos de normas inválidas aplicables. Si ya os he enseñado un caso, a ver, para satisfacer T1, norma N1, T2, norma N2, T3, vacatio. Vale, sí. Que hay que, primero piénsalo y luego dilo, que tenemos así... ¡Hala, pausita! Arrancamos. A ver. Hola, hola. Derogación. Yo os he dicho, derogar es el resultado del... Derogar es el resultado del... es el resultado de derogar. Menos mal que el examen es tipo test, porque yo creo que si le pongo eso me pone entero. Entonces, es para entenderlo. Aunque deje de pertenecer al ordenamiento jurídico, no deja de existir. No, no deja de existir. Derogación es el resultado del acto de derogar. Es que esto es importante, porque vamos a tener normas derogatorias que tienen el efecto de derogar y otras normas que no son derogatorias, pero que producen derogaciones. Claro. Eso sí que tiene sentido. Muchas gracias por tu aval. ¿Qué son las normas derogatorias? 3, 9, 2, 2.
Las normas derogatorias son un tipo de normas constitutivas. Un tipo de normas constitutivas que, como todas las normas constitutivas, tienen un supuesto de hecho y la atribución de una propiedad institucional. No, si te has perdido es porque no estabas atendiendo. Supuesto de hecho y propiedad institucional. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Pongamos que tenemos la norma derogatoria, queda derogado el artículo 3 de la Constitución. ¿Vale? El supuesto de hecho es artículo 3 de la Constitución. Queda derogado es la propiedad institucional. Y ya sabemos qué quiere decir esta propiedad institucional. Esta propiedad institucional quiere decir invalidez, lo que quiere decir no pertenencia. ¿Sí? Normas derogatorias son normas constitutivas. Una norma constitutiva que, como toda norma constitutiva, tiene un supuesto de hecho y la atribución de una propiedad institucional. ¿Cuál es el supuesto de hecho? Lo que vas a derogar o lo que queda derogado. ¿Y la atribución de la propiedad institucional? Bueno, derogado, que es lo mismo que inválido, que es lo mismo que deja de pertenecer. ¿Sí? Las normas derogatorias producen efectos derogatorios. El efecto derogatorio es la pérdida de validez de algunas normas. Estoy repitiendo, nada nuevo. Lo que pasa es que, como os acabo de decir, tenemos algunas normas que producen efectos derogatorios sin ser normas derogatorias. Nos vamos al punto 3.9.2.3, tipos de derogación. La verdad es que los que se han ido es pésimo momento para irse o pésimo momento para no haber venido, porque es una de las partes más complejas de toda la asignatura y que pregunto en el examen sistemáticamente. Tipos de derogación. Seguro que os han contado ya derogación expresa y derogación tácita, ¿verdad? Vale. ¿Qué es una derogación expresa? La ley expresamente deroga otra ley. Es decir, que tenemos norma derogatoria. Norma derogatoria tal y como la he explicado. ¿Vale? ¿Os han explicado los tipos de derogaciones formales? Perdón, los tipos de derogaciones expresas. Pues mirad, dentro de las derogaciones expresas tenemos las formales y las materiales. ¿Qué es una derogación formal? La derogación formal es la que identifica, mediante criterios formales, la norma que queda derogada. Hazme caso, mete el móvil en el bolso.
Repito, derogación expresa formal. Tenemos norma derogatoria que identifica por criterios formales, por número, fecha, nombre de la ley, el objeto de la derogación. ¿Sí? La norma que va a derogar, sí. La norma que va a quedar derogada, sí. Bien. Pero tenemos también derogaciones expresas materiales. Estas no sé si os las habrán contado. Las tenemos de dos tipos. Nominadas e innominadas. Bueno, ¿qué es una derogación material? Una derogación material es aquella que hace referencia o que identifica la norma a derogar, no mediante criterios formales tipo nombre, fecha, número de ley, sino por su materia, por el contenido. Poned que tenemos una, yo qué sé, nueva normativa sobre exámenes en la Universidad de Murcia. ¿Sí? Tenemos un material. Cuando la norma a derogar o la norma que va a quedar derogada queda identificada en razón de su contenido. ¿Vale? Nominadas e innominadas. Poned que tenemos un nuevo reglamento sobre exámenes en la UMU. ¿Vale? Y su última disposición dice: queda derogada toda la normativa anterior en materia de exámenes. Ha sonado a la berrea del ciervo. En fin. Queda derogado toda la normativa previa en materia de exámenes. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy eliminando la validez de todas las normas relativas a un contenido. ¿Sí? O si tengo una nueva directiva en materia o una nueva normativa en materia de viabilidad. Puedo decir, todas las normas previas en materia de viabilidad quedan derogadas. No las identifico formalmente, sino únicamente por la materia. ¿Vale? Pero hay una forma más salvaje de hacer la derogación expresa material, que no es la nominada en la que digo cuál es la materia, sino la innominada en la que derogo a lo bruto. Materiales, las que van en función de su contenido. Nominadas, las que identifican un determinado contenido. Y ahora, innominadas. Quedan derogadas todas las leyes contrarias a esta ley. Queda derogada toda norma contraria a esta Constitución. ¿Sí? En la Constitución tenemos una norma derogatoria expresa, material, innominada. ¿Sí? ¿Te has perdido? Venga. Tenemos clara la diferencia entre expresa y tácita. Formal, material. Material es por razón del contenido. Vale. Tenemos unas que son más concretas, que las llamamos nominadas. ¿En qué sentido? En que te dicen cuál es el contenido, ¿vale? Te dicen ley de aguas materia de aguas, materia de medio ambiente, lo que quieras. La innominada es una derogación a lo bruto. ¿En qué sentido? Dice, todo lo que sea contrario a la Constitución queda derogado. ¿Identifico ahí alguna materia en concreto? Pues hombre, todas las que sean contrarias a la Constitución. ¿Sí?
Guardar fuerzas, que todavía nos queda la parte más dura. Muchas gracias. Muchas de nada. En serio. Entonces, No. Eso en filosofía. Ahí ya cuando veamos cosas así satánicas. Pero es que esto realmente es como el kit de emergencias. O sea, menos de esto, no para esta asignatura, sino para toda la carrera. Es que si no entendéis esto, vais a andar con problemas muy básicos en el resto de asignaturas. Dime. Innominadas. Sí, las innominadas, el ejemplo mejor es cuando tienes una disposición final que dice queda derogado toda norma contraria a mí misma o contraria a la Constitución o contraria a esta ley. Sin hacer referencia a la materia, así a todo. ¿Vale? Y ya tú te las apañas. Y ya tú te las apañas. ¿Por qué ya tú te las apañas? El Tribunal Constitucional en las primeras décadas se encontró con muchos problemas para determinar si había normas preconstitucionales, si eran válidas o no. Es decir, si habían quedado derogadas por la cláusula derogatoria final. ¿Sí? No sabíamos si eran contrarias o no a la Constitución y tuvo que ir norma a norma identificando qué normas eran contrarias a la Constitución. Verónica, ¿bien? Sí. Mirar, ¿qué es una derogación tácita? En las derogaciones tácitas, seguro que os han enseñado un tipo, yo os voy a enseñar el otro, o los dos, mejor dicho. Lo primero es por antinomia. A ver. Una derogación tácita es aquella que se produce no por la presencia de una norma derogatoria. Las vamos a definir en negativo. No hay norma derogatoria. Por la presencia de una norma de... La no presencia. Ah. Cuando tienes derogación, pero no porque haya una norma derogatoria. La semana pasada vimos antinomias y vimos que por la aplicación de los criterios, especialmente temporalidad, si yo tengo una norma N1 dictada en el momento T1 y una norma T2 dictada en el momento N2, lo que va a suceder es que N2 deroga N1. N1 va a dejar de pertenecer. Claro, siempre que N1 y N2 generen una antinomia. ¿Sí? A ver, pongamos el ejemplo más claro. Tenemos la norma N1 dictada en el momento temporal 1 que nos dice obligatorio usar pantalones vaqueros en clase. En un momento temporal 2 tenemos que se dicta la norma prohibido venir con pantalones vaqueros a clase. N1 queda derogada por N2. ¿Sí? Antinomia, criterio de especialidad. N1 deja de pertenecer al ordenamiento. Esto es lo que os han explicado en civil. Esta es la parte fácil. Sí. ¿Bien? ¿Esto lo tenemos claro? ¿No hace falta que me detenga más en esto? Lo pongo en versalitas para que se vea bien. Desuetudo. Y esto me juego el pescuezo que no os lo ha explicado nadie y puede que nadie os lo vaya a explicar nunca más. Desuetudo. ¿Eso qué es lo que es? Pues ahora os lo cuento. Si me dais un segundo. ¿Qué es la desuetudo? ¿Os acordáis de lo que es la eficacia? ¿Os imagináis que los jueces dejasen
de aplicar una norma, que dejesen de aplicarla indefinidamente. ¿Porque quieren? Si hemos puesto por ejemplo, ¿no? Porque quieren. No porque haya una norma que les diga está derogada, sino simplemente porque a lo mejor piensan que está derogada o literalmente se olvidan de esa norma. Esto ha pasado muchas veces a lo largo de la historia. Normas que las leyes de Toro, ¿alguien las ha derogado expresamente? Pero con los cambios sociales, pues, ¿dónde para ti? Los cambios sociales, yo te diría, los cambios sociales no. Es la pérdida de aplicación por parte de los jueces. El hecho de que los jueces dejen de aplicarla. Según Kelsen, que ya sabemos quién es, la no aplicación por parte de los jueces tiene como efecto la derogación. Derogación por desuetudo. Pero no había la Constitución del Código Civil que decía que el mero derecho a los significados derogado. ¿Y sabes qué es lo que pasó con esa norma? Que cayó en desuetudo. Entonces, según Kelsen, ¿qué dijo Kelsen sobre esto? Dijo, hola, ¿qué pasa? La falta de aplicación por parte de los jueces, la no aplicación por parte de los jueces, hace que la norma pierda su validez. Derogación. La web de Estados Unidos no hay ningún sitio que llama su juez. Bueno, eso tendrás que demostrarlo porque si tú llégale a un tribunal y dile que le vas a aplicar una norma del siglo XVII y te va a decir ¿qué? Pero ¿y si no hay ninguna norma actual que regule dicho comportamiento, sí que podrías aplicar la norma del siglo XVII? ¿Qué significa que podrías aplicar? Por poder puedes, claro. ¿Que la norma es aplicable? Uy, esto no está claro. Porque seguro que no vas a tener una norma que te diga la del siglo XVII es aplicable. Vas a tener que demostrar que es válida y al decir válida, decir que la mayoría de normas válidas son aplicables. Pero entonces vas a tener que demostrar no derogación expresa, pero tampoco no derogación tácita. Le vas a tener que pedir al juez, el juez te va a pedir que muestres un acto de aplicación en desde el 17 hasta ahora. Si ha habido 0 casos de aplicación, te va a decir, para casa... esa no la aplicamos. ¿Y cuánto tiempo el que Ese es el gran problema. ¿Cuánto tiempo? Que es una propiedad gradual. Algunos autores dicen en el momento que se deja de aplicar, el primer día que deja de aplicarse, lo que tiene poco sentido. Y otros autores que dicen que es una propiedad gradual. Pero a día de hoy hay muchas normas forales que son aplicadas todavía. Sí, pero si son aplicadas todavía, que no han sido derogadas. ¿Hay normas forales que ya no son aplicadas? En los foros de Valencia. Por ejemplo, ¿han sido derogadas formalmente? Sí, mejor. Bueno, los fueros sí, con los decretos de nueva planta. Túrnense, venga. No, pero no, la mayoría de códigos modernos tienen disposiciones derogatorias que derogan todo el derecho anterior de la materia. Por ejemplo, creo que en el Código Civil sí que pone se anula todo el derecho civil anterior y solo vale este. Entonces, en las partidas, respecto a algo de derecho civil, no podrías alegar las partidas de un juicio, ¿no? No podrías alegar las partidas. No podrías alegar las partidas en un juicio porque existe una derogación explícita o sea, una derogación expresa. Sí. Todo lo que sea contrario tendrías que demostrar que lo que dicen las partidas es contrario a lo que dice el Código Civil. Suerte con eso. Si lo consigues bien, pero no, o sea, en casos en los que sea incompatible, claro, no vas a tener ningún problema. Pero en casos que no esté regulado exactamente, o sea, que son 2 comportamientos diferentes, ¿vas a poder aplicar las partidas? Las partidas tenían regulado casos que no tienen regulados el Código Civil. ¿Derogadas o no? Pero no pone todo el derecho civil anterior. Todo el derecho civil anterior no pone. No. Que yo recuerde, ¿no? ¿Y qué pone? Vale. La dejas de aplicar y dice Kelsen, si la dejas de aplicar, este es un problema. Si lo dejas de aplicar durante muchos años, la norma pierde su validez.
Profesor, yo no puedo más, no me quiero morir. Pero imagínate que no vamos a ver un caso de eso hasta no lo pasa nada. Bueno, pero ¿qué más dan? No hay un juez día. Aplícame la ley de turno. Pues no. ¿Todas las leyes franquistas han sido derogadas? Porque la cláusula derogatoria de la Constitución dice todo aquello que sea contrario. ¿Es todo contrario? No. Bien. A la de una. Todo lo que hemos hecho ha sido preparatorio para lo que viene ahora. ¿Vale? Vamos con ultraactividad. Mirad, si nosotros manejamos lo anterior, la ultraactividad es pan comido. Es muy sencilla. De hecho, ya he explicado la ultraactividad, no una, sino dos veces. Tenemos en un momento temporal 1 una norma N1. En un momento temporal 2 una norma N2. Pero que tiene una vacatio legis hasta el momento T3. ¿Esto es fácil? ¿Qué significa que tenemos una norma ultraactiva? Con los conceptos que tenemos que ser capaces de describir esto mejor. Lo voy a intentar yo. Fiaros de mí. N1 es válida desde el momento T1. ¿Hasta qué momento es válida N1? ¿Hasta cuándo habéis dicho? Hasta T2. Voy a coger trozos de tiza y voy a empezar a arrojarlos. Repito, ¿válida hasta cuándo N1? Hasta T2. ¿Por qué? Porque si admitimos que estas dos normas son incompatibles, generan una derogación por antinomia, una derogación tácita. ¿Bien? El tiempo de validez de N1 va de T1 a T2. Hay días que me pregunto si venís todos del Montessori. Porque madre mía, qué actividad, qué no parar. Sí, sí, que genera una antinomia. Obligatorio jugar a la pelota, prohibido jugar a la pelota. ¿Vale? ¿Hasta T3? Vale, ese es T2. Es inválida pero ocultable. Repito, N1, ¿entre qué periodo es aplicable? O sea, perdón, ¿cuál es el tiempo de aplicabilidad de N1? Pongamos que aquí me pillan sin jugar a la pelota. Siendo obligatorio, un segundo, siendo obligatorio jugar a la pelota, aquí me pillan. ¿Sí? Con pena de
100 euros, venga. ¿Sabéis cuándo me juzgan? Esperad un segundo. ¿Sabéis cuándo me juzgan? En T6. Se aplica la norma que desplegaba efectos jurídicos al momento de yo no jugar a la pelota. Creo que si me habláis alguien más voy a entender mejor al mismo tiempo. Creo que si todos... Si está en el periodo de vacatio legis, estamos con vacatio. Espera. Hemos dicho que esto sucede aquí, en este punto. N1 está en vacatio legis. No. Si hemos dicho que la que está en vacatio legis es N2. Lo que pasa es que si N2 es favorable al reo, ahí pues, nos vamos a replantear la aplicabilidad. A menos que se diga lo contrario, ¿verdad? El N2 te dice que es hidrógeno. No estamos presuponiendo que N2 diga nada. Estamos buscando la regla general. El momento en el que se me juzga. De hecho, N1 nunca ha tenido periodo de vacatio legis. Una vez que esté N2, pero esto ha sucedido aquí, antes de T2. Hasta que empieza T2. A ver, repito. En el momento temporal 1 se dicta N1. En el momento temporal 2 se dicta N2. En T3 acaba la vacatio legis de N2. En este momento intermedio se ha producido un caso de no jugar a la pelota, siendo obligatorio jugar a la pelota. Y a mí me llega una multa que recurro ante el juez en este momento. ¿Qué norma tiene que aplicar el juez? N1, no T1. Así que el tiempo de la aplicabilidad de la norma puede ir mucho más allá del tiempo de su validez y el tiempo de su eficacia. Así que... Un segundo. ¿Hasta cuándo va a ser aplicable? Hasta que siga habiendo casos en los que la norma o que se produzcan o que se hayan producido durante el tiempo de vigencia de la norma o de eficacia de la norma. ¿Sí? Pero eso solo puede pasar. De uno en uno. Por ejemplo, si imagínate que en un tiempo, yo hablo con el ejemplo, a ver si he entendido bien. Una norma típica de es muy bestial. Asesinar a una mascota no tiene pena. Y lo haces en el 60. Y en el 80 aplicar una ley que dice que sí que se condena. Entonces se crea una norma. Se crea una norma que sí. Y entra en vigor y se aplica. Si eso si descubren cada vez en el 2000. Eso es nuestro último punto. Retroactividad. Eso es ir hacia atrás. Nosotros, si me dejáis contároslo... Que Dios me dé paciencia y no armas. Ya, un segundo. Respirar un segundo. Respirar un segundo. Por favor, vamos hacia adelante. Ya, perdón. Fin de esto. Yo no estoy diciendo que nadie tenga nada. Vale. Vamos a la de una. Vamos a la de dos. Hemos visto que N1 es válida entre T1 y T2. En T2 deja de ser válida, ¿por qué?
porque queda derogada por N2. ¿Cuál es el tiempo de aplicabilidad? Cuidado, el tiempo de aplicabilidad de N1 se puede extender muchísimo. Para entenderlo, lo mejor es que veamos cuál es el tiempo de eficacia de N1. ¿Cuál es el tiempo de eficacia de N1? ¿En qué periodo despliega efectos N1? Mirar. Claramente hasta T2, porque hasta T2, o sea, hasta T2 es la norma válida. ¿Bien? Un segundo por fin. Un segundín. Pero ¿qué es lo que pasa? Que N2 está en vacatio, lo que sabemos que significa que no está desplegando efectos jurídicos. Así que la eficacia de N1 no va solo de T1 a T2, sino que la eficacia va de T1 hasta el final de la vacatio legis de N2. Había varias manos levantadas. Dale. Vale. La vigencia sería igual que la validez, ¿no? En este caso. No. Hemos dicho que la validez de N1 va entre T1 y T2. ¿Por qué? Porque en T2 se dicta una norma incompatible que deroga a N1. Espera. Pero como N2 está en vacatio legis, no despliega efectos jurídicos, no tiene eficacia. Por lo tanto, ¿cómo vamos a definir la ultraactividad? El caso de una norma que ha perdido su validez, que ha sido derogada y que sin embargo sigue teniendo eficacia. Un segundo. Vale, es que, perdón, no puedes hablar antes de que te dé la palabra, porque si no interrumpes muchísimo la clase. Dale. ¿Podría repetir, por favor, hasta dónde es aplicable? Es aplicable hasta que se produzcan litigios que queden regulados por el tiempo de eficacia de la norma. Dale. No, que si puede volver a repetir la definición de ultraactividad. Ultraactividad es el caso, o tenemos una norma ultraactiva, cuando tenemos una norma derogada que sigue surtiendo efectos, sigue siendo eficaz. Ah, no, que a ver, que el juicio suceda en T6 de un caso que sucedió en T1, a lo mejor es muy común en sistemas judiciales como el español, pero no debería ser lo normal, ¿no? Que no debería ser lo normal. Hombre, yo te he puesto T1 y T6, no te he dicho si son días, meses o años. Ponte que son 6 días. ¿Puedes explicar lo de que se aplica de lo Vale. ¿Nosotros tenemos claro hasta cuándo es eficaz? ¿Sí? Vale. La norma va a surtir efectos, va a regular. ¿Qué casos? ¿Qué casos del mundo real? Aquellos sucedidos entre T1 y T3. Una cosa es a los casos a los que afecta, aquellos que han sucedido entre T1 y T3. Pero otra cosa es cuando se juzgue. Puede ser que haya que se juzgue 2 años después. ¿Y cuál va a ser la norma aplicable para ese juez? La que estaba vigente entre T1 y T3. Entonces, es que no sé si lo entendemos bien. Venga, vamos. La norma ultraactiva sería aquella norma entre T2 y derogada N1 y T. Mira, barremos un segundo de la ecuación aplicabilidad, ¿vale? Olvidaros de T6 y de la aplicabilidad. Tenemos la que nos interesa aquí es N1. Sabemos cuál es el tiempo de validez de N1. Esto está claro, ¿vale? Hasta T2, porque N2 deroga N1. ¿Bien? ¿Puede ser que N1 siga siendo eficaz, siga desplegando efectos? ¿Por qué? Porque esta está en vacatio legis, ¿vale? Por tanto, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que vamos a tener es una norma derogada en este momento, pero que sigue siendo eficaz hasta aquí. ¿Vale? ¿Por qué sería aplicable en un momento temporal 6? Bueno, tú ponte que el caso ha sucedido aquí,
o aquí, da igual. Pero que tú vas delante del tribunal en un momento posterior. El juez va a tener que aplicar una norma que no es válida, que ya no tiene eficacia, porque su eficacia terminó en T3, pero que tiene la obligación de aplicar. La ultraactividad es cuando una norma derogada sigue generando efectos jurídicos, sigue siendo eficaz. Entre T2 y T3. Vale. Estaba preguntando sobre la vigencia. ¿Cómo? Yo estaba preguntando sobre la vigencia. Que era... ¿La vigencia entendida como eficacia o de la otra manera? Es que no entiendo la vigencia. O sea, no sé. A ver, he explicado antes, en el descanso lo he explicado de nuevo, que eficacia y vigencia tienen un significado empírico y un significado normativo, cada una. El normativo coincide. ¿Qué significa este normativo? Tanto en eficacia como en vigencia, que despliega efectos jurídicos, que cambia posiciones jurídicas. ¿Vale? ¿Bien? ¿En empírico? ¿Cómo? En empírico, la vigencia. La vigencia empírica, los jueces están dispuestos a aplicarlo y lo aplican. La eficacia en el plano empírico cumple con los objetivos, la norma. Entonces, la vigencia empírica sería como la aplicabilidad, ¿no? No, porque una cosa es que los jueces estén dispuestos a aplicarla y otra cosa es que haya una norma que les diga que tienen que aplicarla. ¿Puede haber una norma que les diga que tienen que aplicarla y aún así no la apliquen? Claro, pueden ignorar esa norma por poder. Entonces, la aplicabilidad de N1 sería que se pueden juzgar todos, la cantidad que se pueden juzgar en tu caso, cada sucedido entre T1 y T2, ¿no? Aunque haya sido más adelante. Y T3. Y T3. No solo el tiempo de la validez, sino el tiempo de su eficacia. ¿Vale? Cuando alguien nos pregunte o cuando alguien nos diga qué es la ultraactividad, es un caso de eficacia jurídica sin validez. La norma sigue desplegando efectos jurídicos pese a haber sido derogada. ¿Bien? Juega cantidad de rayajos he hecho. Sí. Vamos con la retro. Dale, dime. Volviendo a la derogación, si una norma fuera autoderogada, Coño, ¿eso cómo lo hace la norma? Oye, ya, silencio. Ahora ya fuera de bromas, silencio. Pues normas que, por ejemplo, dices, por ejemplo, la norma que se aplica al estado de alarma. Y cuando se acaba el estado de alarma, esa norma ya se deroga y no se puede utilizar. A ver, una cosa es que la norma mantenga una previsión autoderogatoria. Hombre, podría ser que diga, y esta norma quedará derogada a los 20 días de su publicación, como este mensaje se autodestruirá en 20 segundos. Lo que pasa es que no suele ser esto. Lo que hacen es limitar la eficacia. Es decir, dicen, esta norma surtirá efectos jurídicos únicamente durante un mes. ¿Sí? Pero no es que se anule a sí misma, no es que se derogue a sí misma. Son dos cosas diferentes. Son como si fueran normas temporales, ¿no? Claro. Que serían por un periodo de tiempo. Esto puede que contener una de esta derogatoria final que diga me autodestruiré pasado un mes. Sí, pero yo nunca lo he visto así tal cual. Lo que sí he visto es modulación de la eficacia jurídica. ¿Sí? De hecho, retroactividad y ultraactividad son dos casos de modulación, de modificar la eficacia jurídica de las normas. No de otra cosa, la eficacia jurídica. Vamos con la retroactividad. Con estas armas, con estos instrumentos, la retroactividad es facilonga. Vais a ver. Sí. Hasta que ocurran casos entre T1 y T6. T6.
Ah, no, bueno, no que sucedan los litigios. Lo que sucede entre T1 y T3 son los casos individuales. ¿Vale? ¿Cómo se diría T1 y T3 en otras palabras? Eficacia. Eso es el tipo de... Y ahora vamos a explicar retro. Momento temporal 1. Norma N1. Que dice, por ejemplo, que venir a clase da 0 puntos. Esto es una norma constitutiva. Lo tenemos claro que es una norma constitutiva. Venir a clase igual 0 puntos. ¿Vale? En el momento temporal 2 se dicta la norma N2 que dice que venir a clase 1 punto. En el momento temporal 3, norma N3, qué sé yo, venir a clase igual a aprobado. Aquí se produce el examen. De momento no he dicho nada. Sin vacatio legis de las normas. ¿Vale? ¿Que cuándo se publicarían las notas del examen? Publicación. Mira, venga, me voy a poner incluso más espléndido. 5, revisión. ¿Estamos bien con el ejemplo? Y llega el profesor y como es un enrollado, al momento de dictar N2, dice que es desde el primer minuto del curso. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lo que tenemos es que una norma válida en el momento temporal 2 despliega efectos en un momento previo al de su validez. Genera efectos jurídicos hacia atrás. Aquí nos interesa preguntarnos por N2. ¿Cuál es el tiempo de la validez de N2? ¿Entre qué periodo y qué periodo es válido N2? Válida, N2, válida. Desde T2 hasta... Eco. De T2 a T3. ¿Cuál es el tiempo de la eficacia de N2? De T1 a T3. Premio al canto. Tiempo de la aplicabilidad. Hombre, todas a la vez. Aplicabilidad. De N2. ¿Verdad? Mira,
En el periodo entre T1 y T2, lo que estamos preguntando es, ¿el juez podía aplicar N2 en este momento? ¿Por qué? Porque no la conocía. Así que N2 la va a poder aplicar a partir de que la conoce. ¿A partir de T2 hasta cuándo? Pues incluso hasta la revisión del examen. Porque aunque tenemos una norma 3 que modifica la calificación normativa de venir a clase, el examen se ha producido aquí. Si N3 también fuera retroactiva, pues entonces la que sería aplicable sería N3. Lo que pasa es que la norma no puede ser retroactiva porque eso no otorgaría seguridad jurídica. Pero... Una cosa es que produzca efectos que a lo mejor no nos gustan. Pero otra cosa es que realmente los produzca. En este caso, por cierto, si te fijas bien, a ti en concreto te favorece. ¿Sí? Si tú has venido regularmente a clase, implicaría que tienes un punto más. Incluso si fuese ya la retroactividad a lo bestia después del examen, te favorecería todavía más. Tendrías aprobada el seguro de la asignatura. En este caso, N2 tendría una retroactividad máxima, ¿no? No sé en qué consiste máxima ahí. Máxima es que produce efectos a todas las situaciones desde el principio. Yo he dicho solo desde el momento T1. ¿Sí? Bien, podría ser desde el principio de los tiempos que existió la Universidad de Murcia. No, pero podría ser. No, pero si la norma dice en el curso del... Claro, pero podría decir desde 2020 en adelante. Y hay que revisar las calificaciones de todo el mundo. Sería aplicable a partir de para los casos que se hayan generado y T3. ¿Eso es pregunta o no? No, vale. Bien. ¿Lo tenemos claro? ¿Necesitamos otro ejemplito? Dadme 2 minutos. Por cierto, no me hace falta ni los 2 minutos. ¿No será que estas dos normas no forman una antinomia y os habéis columpiado? ¿Son incompatibles estas dos normas? Sí. Pero en el Ya, pero eso presupone que genera una antinomia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No se pueden realizar a la vez? Cuidado, cuidado que se os pueden presentar casos que parecen de retroactividad o ultraactividad, pero hay que ver bien que esa supuesta derogación sea tal. Hay que ver que o bien hay una norma derogatoria, hay una derogación expresa, o bien que tenemos una derogación no por desuetudo, esto va a ser raro, sino por generación de antinomia. Pero hay que ver que haya antinomia. Hemos dado por hecho que entre venir a clase 0 puntos y venir a clase 1 punto se da una antinomia al menos por exclusividad unilateral. Un segundo, que os recuerdo, son antinomias entre normas constitutivas. Dime. Sí, eso iba a decir que como es una antinomia entre normas constitutivas que dan al mismo supuesto de hecho diferentes propiedades institucionales. Entonces, sí habría antinomia. Bueno, siempre que... Ah, sí, diferentes propiedades. Venir a clase el supuesto de hecho... Sí. Sí. Para que haya ultraactividad y retroactividad entre las normas tiene que haber antinomia. O derogación expresa. El punto es que haya derogación. Vale. Nada. ¿Más preguntitas?
os recuerdo, leeros la lectura relativa al tema 4, porque lo voy a explicar en 15 minutos el último día. Voy a ir a todo pepino, ¿vale? La lectura es muy sencillita, mirad. Hay una parte que habla del análisis, de dos tipos de análisis conceptual. Esa parte no me interesa. Lo que me interesa es la distinción de Kelsen entre ilícito, sanción, obligación, más que la distinción, la relación, por un lado, y los diferentes conceptos de derecho subjetivo de Hoffel, ¿vale? Derecho en sentido estricto, obligación, libertad, permiso, no pongas cara de angustia. Que... La ultraactividad, repito, es norma derogada que sigue desplegando efectos, sigue siendo eficaz. Normalmente porque hay una vacatio legis. ¿Vale? Adiós. Ya.